A ver, ingenieros, el día de hoy vamos a ver lo que son los análisis de frecuencia. Los análisis de frecuencia se refiere a reconocer, fíjense, aquí se los puse como una especie de definición, se refiere a conocer las frecuencias de fallas potenciales presentes en la máquina a ser analizada, con el fin de reconocerlas a su aparición en el espectro. Es decir, cuando nosotros tenemos una maquinita como esta, como este motorcito con un ventilador, nosotros debemos de saber todas las posibles fallas que presente esta máquina. Todas. De esas posibles fallas, tenemos que caracterizar a qué frecuencia aparecen en un espectro, de tal modo que cuando nosotros venimos y vemos un espectro y vemos o identificamos una frecuencia, automáticamente esta la podamos reconocer y decir, esta amplitud corresponde a tal o cual falla. ¿Sí me explico? A eso se refiere el análisis de frecuencia. ¿Qué no nos debe de pasar? No nos debe de pasar de que aparezca físicamente en el espectro una amplitud, o sea, vamos a suponer que salga aquí una amplitud, un piquito aquí, me lo pongo, o sea, que nos salga una amplitud y que nosotros literalmente al verla, esta de aquí, no sepamos qué es. Esto no nos debe de pasar, esto no, esto sí. ¿De acuerdo? Para ello voy a explicar unas cuantas fallitas, es 1, 2, 3, 4, 5 fallitas y con eso podemos hacer el ejercicio de análisis de frecuencia. ¿De acuerdo? Entonces, lo primerito que veremos, obviamente que las fallas las vamos a ver con fines de hacer el análisis de frecuencia. En la segunda mitad del curso vamos a ver todas las fallas de forma más específica para poder discernir cuando se parezcan cuál es cuál, o sea, porque la realidad es que hay fallas que sus efectos son muy similares, no las causas, ¿verdad? Entonces, podemos confundir la causa en función de ver el efecto y eso no nos debe de pasar. Pero eso lo veremos en la segunda mitad del curso. Ahorita, por lo pronto, lo importante es aprender a hacer el análisis de frecuencia. ¿Está bien? Entonces, empecemos por una falla que es muy familiar para nosotros, que sería el desbalance. ¿Por qué digo que es muy familiar? Bueno, porque resulta que en nuestra clase de vibración mecánica la vimos en el laboratorio. Nosotros teníamos un motorcito con una poleita, colocábamos un sensor en la parte lado carga del motor en vertical y este sensor iba a dar a un analizador, el que tenemos ahí es un PMC, y con ese analizábamos la amplitud, la frecuencia, etc. ¿De acuerdo? Lo que se hacía era colocar un punto pesado aquí en el rotor, era un tornillito o algo así, y este genera un vector de fuerza de desbalance, que dicha fuerza de desbalance, si ustedes la recuerdan, es igual a la masa de desbalance por la distancia por la omega cuadrada. Esto estaba girando. Aquí hay una velocidad angular. Esta masa es de desbalance. De acuerdo, esto era lo que hacíamos en el laboratorio. Bueno, ¿qué es lo que pasa en realidad cuando tiene ese punto pesado? No olviden, por favor, que el sensor que colocamos es un sensor unidireccional, es decir, solamente mide las amplitudes en el plano en el que se colocan. En este caso, mide la vertical. Si quisiéramos medir la horizontal, habría que poner el sensor en la horizontal, y si queremos ver la axial, habría que ponerlo en el plano axial. O sea, esto que estamos viendo aquí es la vista frontal de la polea. ¿De acuerdo? Vamos a graficar aquí lo que ve el sensor para poder entender el fenómeno. Por ejemplo,
Este punto pesado o este vector de fuerza está girando, porque está girando en la polea, pero supongan que ustedes tuviesen una capacidad de vista estroboscópica de tal modo que cuando está pasando el punto pesado en esta zona, pues, genera el vector de desbalance, esta es la fuerza de desbalance, en un plano totalmente horizontal. Este vector jalaría el rotor en esa horizontal y el sensor no captaría nada, porque recuerden que el sensor solo capta lo que se ve en el plano vertical. No olviden que este eje que está aquí es tiempo. Y este vertical es amplitud. Entonces, este vector un instante de tiempo después va a estar aquí. Y cuando está aquí, el vector ya no va a ser totalmente horizontal. Tiene una componente X, que va a estar aquí, una componente X, y hay una componente Y. El sensor, al final de cuentas, va a captar la componente en Y, es decir, la proporción que se mueva en vertical. Esa sí la va a captar. Y cuando el punto pesado esté aquí, ustedes pueden notar que la componente en X va a ir decreciendo en amplitud y la componente en Y va creciendo en amplitud. Es decir, el sensor va a ir captando cómo crece la componente en Y hasta que está en este punto y la componente X desaparece y la Y es máxima. Es decir, el sensor captaría toda la amplitud máxima en ese instante. ¿De acuerdo? Conforme pasa la vertical y va por acá el vector de fuerza y luego va a ir hacia acá hasta que llega aquí, ¿qué le va a suceder a la componente en Y? ¿Alguien me puede decir? Va a ir decreciendo, ¿no? Es correcto, va a ir decreciendo en amplitud nuevamente hasta volver a ser cero en este punto de aquí. Y lo mismo sucede del reposo hacia abajo. El vector va a ir cambiando de posición hasta que en este punto vuelve a ser máxima, pero del reposo hacia abajo, es decir, va a aparecer hasta volver a ser máxima en este punto y luego decrece nuevamente hasta su posición inicial. ¿De acuerdo? De tal modo, hijes, de tal modo que cuando este rotor dio una revolución, la vibración que se experimentó, ustedes la ven, la vibración que se experimentó por parte de la maquinita a causa del desbalance fue de un ciclo. O sea, la relación que existe entre la velocidad de giro, la frecuencia a la que gira el rotor y la frecuencia que se genera por el desbalance es de 1 a 1. Entonces, si este motorcito, tenemos por ejemplo un motor con una velocidad de 1800 RPM, en un minuto nosotros tendremos 1800 ciclos completos. De tal modo que considerando que su motor, la frecuencia fundamental era 1800, entonces nosotros veremos, este espectro está en ordenadas, el 1 por vale 1800, entonces veremos aquí la amplitud del desbalance, así. Esta de aquí sería la amplitud que se genera
O sea que estaríamos viendo el desbalance al 1 por del componente o del rotor, lo voy a poner. A la velocidad de giro, en pocas palabras, del desbalance. Es la forma en la que se manifiesta. Ahora bien, vamos a ver, por ejemplo, esta fallita, un tono de rodamiento. El tono de rodamiento, ustedes habrán visto que los rodamientos son... son componentes mecánicos que sirven para que una pieza que va a girar lo haga sin fricción, es rodadura pura. A diferencia de un buje, por ejemplo, que es fricción pura, y el coco es la lubricación, aquí son otras cosas. Pero miren, ¿qué lo compone? Bueno, lo compone esta que es la pista externa. Tenemos la pista interna. Tenemos aquí, lo voy a poner, bueno, aquí sí, los elementos rodantes, que en este caso son bolas, y tenemos la jaula, que mantiene la separación de los elementos rodantes. Cuando un elemento de estos falla, o sea, un rodamiento falla, es porque alguno de esos 4 componentes falló. ¿De acuerdo? Entonces, pero ¿cómo es que se manifiesta? ¿Cómo lo podemos reconocer en el espectro? Por ejemplo, si nosotros analizáramos una fisurita que hubiese, por decir aquí en la pista externa, cada vez que un elemento rodante pase por ella, va a haber un clic, un evento vibratorio. ¿De acuerdo? Pero resulta que los elementos rodantes, déjame lo pongo así, cuando vamos a suponer que este rodamiento fuera un rodamiento de un motor, la pista externa está fija en la tapa, la pista interna está sujeta a la flecha, lo cual va a hacer que la pista interna empiece a girar, ¿de acuerdo? Si nosotros le damos una revolución, van a pasar esas bolas por la fisura. Las bolas, además de girar sobre su propio eje, también se trasladan. ¿De acuerdo? Al estar girando esto, la bola se va a trasladar de posición. Y generalmente, si del lugar que ocupaba original a donde termina la bola, no coincide con un lugar previo al que estuviese una bola antes de dicha revolución. Es decir, por ejemplo, en este caso que ejemplifiqué, esta bola avanzó 1, 2, 3.4 lugares, por llamarle así. Eso significa que en una revolución por la fisura pasarán 3 clics, no 3.4, eso no puede ser, pero si ya le doy 10 revoluciones, sí pasan 34 clics. Es decir, la frecuencia a la que aparecen los tonos de rodamiento, que serían las fallas en los rodamientos, suelen ser frecuencias que son múltiplos, no enteros. Por ejemplo, este caso que estoy ejemplificando, 3.4 por. Y a eso nosotros lo conocemos como frecuencias asíncronas. Que obviamente en la segunda mitad del curso vamos a poder diagnosticarla y saber a qué frecuencia aparece. Ahorita lo que realmente me interesa es que ante la aparición de una frecuencia asíncrona, mi sospecha sea el rodamiento. O sea, ¿de quién debo de sospechar si en un espectro veo algo así?
pues, de que el rodamiento presenta algún daño. Habría que verificar la frecuencia de falla de los componentes del rodamiento para ver si alguna coincide y corroborarlo, pero por lo pronto, ante la criticidad de una falla en rodamiento, cuando veo una frecuencia síncrona, yo debo de sospechar de él. ¿Están de acuerdo? Sí, que todo claro. Ok. Vamos a ver ahora una fallita más, que sería la excentricidad de poleas. Imaginen, ingenieros, que este puntito azul es el centro geométrico. Lo voy a poner aquí en las dos poleas. Pero vamos a poner una cruz roja que esta cruz roja será el centro de giro. Si se fijan, no estoy mencionando el centro de gravedad, porque no es el que da, no es la causa de la excentricidad. El centro de giro, si coincide con el centro geométrico, como por ejemplo en este caso, entonces nosotros podemos decir que esta polea está bien. El problema es cuando el centro de giro no coincide con el centro geométrico. En ese momento, este centro geométrico va a orbitar el centro de giro, lo que hará que la polea esta se mueva como una especie de leva, o sea, su centro va a estar cambiando de posición, la tensión de las bandas se va a cambiar una vez por vuelta. ¿Sí me explico? A razón de que la polea se vuelve como una especie de leva. Entonces nosotros veremos espectros. Supongamos que esta polea de aquí chiquita es la polea motriz, que es lo más común. No siempre, pero sí que regularmente la chica es la polea motriz. Nos vamos a encontrar con amplitudes al 1 por de la polea que estuviese excéntrica. Es decir, lo voy a poner aquí así, al 1 por de la polea excéntrica. Si la polea que estuviera excéntrica fuera la otra, entonces veríamos la velocidad, esta amplitud, a la frecuencia que gira la otra polea. ¿Están de acuerdo? Vamos a ver la frecuencia de bandas. Si las bandas, si a esta transmisión por bandas, imaginen que yo le pongo a la polea motriz, que es esta chiquita, una marca aquí. A la polea grandota, una marca aquí. Y a la banda también le pongo una marca. Si yo le doy una revolución a esta polea, estarán ustedes de acuerdo que la marca que yo puse en la polea grande no va a dar una revolución, ni mucho menos la marca que puse en la banda va a dar una revolución completa. De hecho, la que más se tarda en dar una revolución sería la banda. Todas las frecuencias de daño que presente una banda siempre van a estar por debajo de la frecuencia de operación y de falla de las poleas, por debajo de las dos. ¿De acuerdo? Es decir, la frecuencia de las bandas siempre van a salir de forma subsíncrona. ¿Está bien?
Sigue, O sea, entendido. estamos hablando de que sí la podemos calcular. De hecho, es muy fácil calcular la frecuencia de falla de una banda. Es cuestión de saber los diámetros de las poleas, la distancia entre centros, calcular la longitud de la polea y conocer la velocidad de giro de una de ellas. Y es suficiente, pero lo veremos en la segunda mitad del curso. Ahorita lo trascendente de esto es que ante la aparición de la frecuencia subsíncrona, yo sospeche de la banda. Así como ante la aparición de la asíncrona, yo sospeche del rodamiento. ¿Están de acuerdo? Sí. Ahora bien, vamos a ver esta última fallita. Resulta, ustedes han visto ventiladores de este tipo, son ventiladores de tiro inducido, son máquinas centrífugas. La forma en la que operan, resulta que, por decir, aquí adentro hay aire, ese aire tiende, al estar girando, se le imprime una cierta fuerza centrífuga que tiende a salir. No se lo permite en gran medida el espacio que hay en el caracol, pero eventualmente hay se va a hacer una ampliación aquí y el aire tiende a salir, se genera un vacío en la cavidad que se cubre con la succión al centro de la máquina centrífuga. Sencillo de entender. Resulta que muchas veces se tienen, por ejemplo, cambios de sección o reducciones o cuestiones así que hacen que aquí adentro haya una presión distinta, una presión 2 diferente a la presión que se tiene en la descarga de esta maquinita, una P1 por decir. ¿Eso qué implica? Bueno, implica que choquen las dos presiones, haya un choque de presiones, y ese choque de presiones genera vibración. ¿De acuerdo? Esa vibración que se genera, en realidad la causa, pues obviamente es la delta P, la diferencia de presiones. La diferencia de presiones es la causante de un montón de cosas, de ruidos. Por ejemplo, cuando tú revientas un globo con un alfiler, lo que escuchas no es la ruptura del hule, en realidad es que adentro hay una presión de aire distinta a la atmosférica y cuando súbitamente se encuentran hay una onda expansiva. Lo mismo con una paloma de 50 pesos, lo mismo con el mofle roto de tu carro, lo mismo por el aire acondicionado de tu oficina. O sea, todos esos sonidos son deltas de presión. Entonces, si analizamos en este caso en particular, ¿cuántos choques de presión habrá en una vuelta? ¿De qué depende, Inges? Depende del número de aspas o álabes y obviamente multiplicado por las RPMs a las que gira, y esto nos dará una cierta cantidad de ciclos por minuto. Si aquí, en este ejemplo en particular, hay 8 aspas y la velocidad de giro es la misma de la turbina, vamos a suponer que esté, como en este caso, directamente acoplado la turbina al motor, entonces veríamos nosotros una frecuencia síncrona al 8 por. O sea, nosotros veríamos una frecuencia síncrona al 8 por. ¿De acuerdo? Que corresponde a la frecuencia de paso de álabes o aspas. Les voy a compartir esta diapositiva.
Entonces, el análisis de frecuencia tengo una tablita ya hecha. Vamos a llenar esta tablita. Déjenme lo vamos a analizar exclusivamente con las fallas que acabamos de explicar. Entiendo que tal vez algunos de ustedes digan, no, es que también puede fallar de otra cosa. Lo sé, lo entiendo, pero vamos a limitarnos a las fallas que vimos el día de hoy, ¿de acuerdo? A estas que están aquí. Perdón. ¿Qué vamos a analizar? Bueno, vamos a suponer que tenemos un sistemita donde tenemos un motorcito que tiene una polea, tenemos una transmisión por bandas, tenemos una flecha aquí, un ventilador al final, una chumacera, dos chumaceras, obviamente la transmisión por bandas. Supongan que el motor se mueve a 1800 RPM. Vamos a suponer que esta polea tiene un diámetro de 6 pulgadas. Esta polea tiene un diámetro de 10 pulgadas. Y tenemos aquí 8 aspas en esa turbina. Estas chumaceras, por si alguien no sabe a qué me refiero, puede darse el caso. Chumacera, vamos a ver. Son rodamientos que tienen su propia base, ¿no? Como por ejemplo esta. Estas son las que van ahí en el... Pero no deja de ser un rodamiento. Lo voy a poner aquí para que la recuerden. Son estas de aquí. ¿Está bien? Entonces, vamos a analizar del motor hacia el ventilador. ¿De acuerdo? De las fallas que están aquí, ¿qué puede presentar el motor? Definitivamente la principal, el desbalance. Desbalance del motor. Ese desbalance me refiero a todo lo que comparte la misma velocidad angular, es decir, la flecha, el rotor, la polea, todo lo que esté conectado a la misma velocidad angular, ese se refiere al desbalance del motor. No tengo que poner desbalance del rotor, desbalance de la flecha sin cuñero, desbalance de la polea. O sea, no es así. Todo comparte la misma velocidad angular, todo el ensamble es lo que se considera desbalance del motor. ¿A qué frecuencia va a aparecer? Como vimos aquí, pues a la velocidad a la que gire. Si se mueve a 1800, entonces será 1800. Ahora bien, ¿cómo lleno las otras dos columnas? Bueno, resulta que para obtener los hertz, tengo yo que dividir la frecuencia de falla. Lo voy a poner así mejor. La frecuencia en ciclos por minuto. Tengo que dividir los CPMs entre 60. Es decir, 1800 entre 60 me dará 30 Hz. ¿De acuerdo? Y para obtener la ordenada, lo voy a sacar como los ciclos por minuto entre la frecuencia fundamental. Les recuerdo que la frecuencia fundamental se refiere a la frecuencia que determina las frecuencias de operación y de falla de la máquina.
como en este caso sería 1800. Porque esta frecuencia, esta velocidad, que suele ser la frecuencia motriz de la máquina, es la que determina todas las frecuencias de operaciones de falla de todo el tren de maquinaria. ¿De acuerdo? Entonces, si yo divido 1800 entre la fundamental, que es 1800, aparecerá al 1 por, que fue lo que vimos aquí. ¿Está bien? ¿Qué más le puede fallar al motorcito? Bueno, puede presentar un tono de rodamiento. Ahorita no lo sabemos calcular, pero sabemos que es una frecuencia del tipo asíncrona. Y voy a sospechar de el rodamiento si aparece una frecuencia de ese tipo. ¿De acuerdo? Ahora, puede presentar excentricidad a la polea del motor. Vamos a ponerla. Excentricidad, polea motor. Esa excentricidad polea del motor sería entonces a la velocidad de giro de la polea excéntrica, es decir, 1800, 30 Hz, 1 por. Hasta ahí todo está bien. De lo que está aquí presente es lo que puede fallar aquí en esta zona. Vamos a ver la banda. Puede presentarse un daño en la banda, por lo tanto una frecuencia de banda. La cual ahorita no la sabemos determinar, pero sospechamos ante la presencia de una frecuencia subsíncrona que la banda presente algún daño. ¿De acuerdo? Ahora bien, hijos, esta parte de aquí, todo este tren de máquina de este lado, tiene otra velocidad porque las poleas son distintas. O sea, sabemos que la velocidad 1 por el diámetro 1 es igual a la velocidad 2 por el diámetro 2. Es decir, que la velocidad 2 es igual a la velocidad 1 diámetro 1 entre diámetro 2. O sea, 1800 por 6 entre 10. O sea que todo este lado se va a mover a una velocidad 2 serían 180 por 6, porque le quito un 0, 6 por 0, 0, 6 por 8, 98, damos 4, 6 por 1, 6 y 4, 10. 1080 ciclos por minuto. Esa es la velocidad a la que se mueve esta polea, la flecha y el ventilador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno, de las fallas que tenemos ahí, ¿qué puede presentarse en esta segunda mitad de la maquinita? Podemos tener, pues, desbalance. ¿Saben qué? Voy a poner primero la excentricidad para seguir el mismo orden de irnos así. Excentricidad de la polea, pero ahora del ventilador. ¿A qué velocidad, a qué frecuencia aparece? Habíamos dicho que era a la velocidad a la que estuviese girando, es decir, 1080. Y pondríamos 1080. 1080 entre 60, ¿cuánto nos da, Ángeles? ¿18 Inge? 18 Hz. Y 1080 entre 1800, sería esto entre 1800 da 6 entre 10, es 0.6 por la frecuencia, en ordenadas. O sea, 1080 entre 1800 nos da 0.6, ¿verdad? Sí. Ok, ya tenemos la excentricidad de polea del motor. Podemos ver que las chumaceras es un tipo de rodamiento, entonces ponemos un tono de rodamiento, le voy a poner mejor nada más chumaceras.
la cual no la podemos identificar ahorita, pero es asíncrona. Es una frecuencia del tipo asíncrona. O sea, debo de sospechar ante la aparición de una frecuencia asíncrona de que pueden ser las chumaceras. Habría que corroborarlo, pero mi sospecha así primaria será esa. ¿Qué más puede fallar aquí? Bueno, puede estar la frecuencia de paso de aspas o álabes, la cual depende del número de aspas o álabes que tiene la maquinita por la velocidad a la que gira, lo que implica 8 por 1080. Ojo aquí, no vayan a poner 1800, el ventilador se mueve a 1080. ¿Y esto nos da cuánto, Inges? 8640. 8640 ciclos por minuto. Ese 8640 son ciclos por minuto, 8640. Si lo dividimos entre 60, ¿cuántos hertz nos da, Inges? 144. Y 8640 entre 1800, 4.8. 4.8 por. Ok. De lo que nos falta que pudiera fallar de este lado, pues es la primera que pusimos ahorita que borré, que sería el desbalance del ventilador, que probablemente sea la más común de ocurrir en este tipo de maquinita, la cual, según lo que vimos, es a la velocidad a la que gire, o sea, 1080, 18 Hz o 0.6 por. Y ya. Todas estas casillas, bueno, no aplicaron, no fue necesario utilizarlas. ¿De acuerdo? Este es un análisis de frecuencia. Esta tablita que está aquí. ¿Por qué es verdaderamente relevante hacerlo? Porque miren, cuando nosotros vemos un espectro, acuérdense que este espectro, por ejemplo, lo voy a poner aquí 1 por, lo voy a poner obviamente en ordenadas. Este es un espectro que está ordenado. ¿Qué pasaría, Inges, si nosotros no hubiéramos hecho el análisis de frecuencia y nos topáramos una amplitud, por decir, aquí? Este es 4.8 por. ¿De quién hubiese sospechado al ver yo esta amplitud en este punto? Es una frecuencia asíncrona. Yo hubiera dicho los rodamientos, la chumacera puede estar, pero resulta que cuando venimos a ver la tabla, yo tengo esta que está aquí, justo coincide con este 4.8. O sea que mi causa será la frecuencia de paso de aspas o álabes. Esta es la FPA. ¿De acuerdo? Pero si yo no he hecho esta tabla, mi primera sospecha sería un tono de rodamiento o las chumaceras. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es importante,
porque también muchos softwares de análisis de vibraciones tienen la capacidad de poner banderas, que esas banderas nos van a alertar ante la aparición de la falla. Por ejemplo, yo puedo poner una bandera en este punto, que es una cajita así, de tal modo que si llegase a aparecer una amplitud y sobrepase esa bandera, automáticamente me vaya a alarmar. O sea, esta me va a mandar un aviso que está presente el 1 por. El 1 por pudiese ser un desbalance del motor o pudiese ser una excentricidad de la polea del motor. ¿De acuerdo? No todos los softwares traen banderitas, pero muchos lo traen. ¿Qué hubiese pasado si me sale una amplitud, por decir aquí, al 0.6 por? Pude haber sospechado de la banda, cuando en realidad esta que está aquí debe ser el desbalance del ventilador o puede ser la excentricidad de la polea del ventilador. La banda o la frecuencia de banda debe de salir por debajo de esas dos. Esta sería la frecuencia de la banda. Y los rodamientos o chumaceras debe de ser un múltiplo no entero. Voy a poner el ejemplo que puse hace rato, 3.4 por. Serían, por ejemplo, rodamientos o las chumaceras. ¿De acuerdo? Pero lo interesante aquí es que, o lo que no debe de pasar, es que ante la aparición de una falla yo no tenga idea que la pueda estar generando. Preocupante es cuando aparece una amplitud aquí perdida y yo no la tengo contemplada en mi análisis de frecuencia. ¿De acuerdo? Déjenme les comparto esto